Bien, querido Manuel, también querida Susana, que nos acompañas hoy, querido Max Cruz, brillante editor de este libro, y nos falta Cayetana. Creo que está atada, semiatada, detenida, no se sabe bien en qué circunstancias, pero lo que está es en el Congreso y por el momento no ha venido. Si llegara, se incorporaría, y si no, lo que vamos a hacer es, si os parece, que al terminar la presentación del libro, pues si alguno de los que habéis venido y compartís esta tarde con nosotros queréis preguntar a Manuel, en fin, o lo que queráis, pues abrimos un turno abierto de preguntas en el caso de que así proceda, ¿no? Bien, yo acabo de aterrizar literalmente hace exactamente 45 minutos viniendo de Italia, y os añado, aún no he tenido la oportunidad de tener en mis manos el libro editado de Manuel Valls que hoy presentamos. Llevo de hecho una semana fuera de España y sí, ciertamente antes de irme he leído algunas referencias sobre la obra, he leído los propios prólogos del autor y de Cayetana Álvarez de Toledo, y conocía parte de los textos, digamos, con carácter más anterior, ¿no? Hoy he adelantado mi regreso porque bajo ningún concepto quería dejar de participar, querido Manuel, en este acto como presidente de la Fundación Ortega Marañón, desde la profunda admiración, reconocimiento y amistad que siento por ti. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí, gracias. Agradezco mucho a la Fundación, a Gregorio y a Manuel, el habernos convocado aquí esta tarde en un día tan complicado, diría yo, tanto en lo logístico como en lo profundamente político. La prueba es que Cayetana Álvarez de Toledo no puede acompañarnos, con mucho dolor de corazón por su parte. Él me ha dicho que estará presente y que si puede se incorporará al final, si la presidenta del Congreso decide clausurar la jornada de hoy a una hora razonable. Agradezco también la presencia de Eduardo Gallarza, que ha sido mi co-traductor, sin el cual no habríamos llegado a los plazos, porque traducir un libro requiere mucho trabajo. Yo me puse manos a la obra en cuanto ya cerramos el contrato y pensé que lo conseguiría, pero me hizo falta la ayuda de Eduardo, que además de ser un buen traductor es un excelente novelista. Y él tuvo además el privilegio de poder escoger los retratos que más le gustaban. Me dijo, yo me quedo Camus, Malraux, este sí, este no. Bien, a mí me llega el libro por recomendación de Arcadia Espada, que me dice, este libro te puede interesar. Yo era muy escéptico al principio, porque libros de políticos, mal asunto. Entonces me dije a mí mismo, a ver, Manuel Valls, miré un poco, este es de los que escribe sus libros, importante. Y entonces lo leí, me gustó, pareció un libro interesante, ameno, que habría además perspectivas, y dije, sí, pero claro, para el mercado español falta algo, porque no había ni un solo español, ni directa ni indirectamente prácticamente, ¿no? Y le dije, bueno, aquí yo le veo que cojea el libro. ¿Qué te parecería incorporar algunos capítulos españoles, entre comillas? Y enseguida cogió la oportunidad al vuelo, me dijo, sí, me parece estupenda la idea, te propongo los héroes de la democracia española o de la transición, como queramos llamarlos, y luego, bastante sorprendentemente para mí, me dijo Carlos V. Yo pensé, pues Carlos V quizás de los monarcas menos españoles, entre comillas, pero me pareció que podría estar justificado y creo que el capítulo así lo acredita y tiene la sustancia suficiente para haber tenido razón. Yo le propuse otros monarcas y no, al final fue Carlos V. A cambio suprimimos un capítulo, pero lo voy a mencionar porque creo que sí que es un héroe, pero en España no tenía mucho sentido hablar de él, que es Jean-Marie Djibaou, el líder canaco muy vinculado al proceso de independencia de Nueva Caledonia, y que además tenía unos vínculos especiales porque Manuel se ha ocupado
a lo largo de su carrera política en dos momentos muy determinantes, y nos hablará tal vez de ellos, de las relaciones de Francia con Nueva Caledonia y en torno a un referéndum de independencia. Entonces yo quisiera, un poco así a la francesa me has dicho, y sorteando la incomodidad que me supone hablarte en castellano porque siempre hemos hablado en catalán tú y yo, hay como en esos retratos el sueño de un niño, de un adolescente, ¿verdad? Lo apuntas un poco, ¿podrías desarrollarlo un poco más? Es decir, tu fascinación por la historia, tus lecturas y de repente esa especie de voluntad de narrarlos, pero también de emularlos, ¿no? Hay una emulación. Claro, y muchísimas gracias a ti y a Eduardo Yarza, porque tengo que decir que la traducción es estupenda y es muy importante, ¿no? Para un autor, ¿no? Y dar las gracias a Gregorio, un amigo, y poder hacerlo en esta fundación, ¿no? Bajo el auspicio de Ortega y Marañón, esos representantes de lo que ha sido lo mejor de España a nivel intelectual. Saludar a todos los amigos. Ministro, gracias de estar con nosotros. Bueno, yo soy un apasionado de historia. ¿Por qué? Y lo cuento en el libro, porque en la mesa familiar no solo se hablaba de pintura o de cultura o de artistas. La guerra civil, dentro de la guerra civil en Barcelona, el rechazo de toda forma de totalitarismo, era parte de las discusiones con mi padre. La pasión de la historia, porque como no había televisión en casa, pues, y que solo podías leer libros de historia o novelas, pues mis padres me metieron en las manos muy pronto las novelas de Stefan Zweig. Bueno, empezamos con las de Julio Verne, antes con Tintín, pero llegamos al final a Stefan Zweig. Por esta educación familiar, yo muy joven ya era un moderado, un socialdemócrata un poco aburrido, ¿no? Bueno, tener 18 años, pues buscas la revolución, ¿no? No era mi caso, no creía, y no he creído nunca en la ruptura, en la tabula rasa. Y esa moderación, esta visión de la historia, en mis estudios de historia, hacía que yo no creía en la historiografía marxista, en la escuela de Zanal, por supuesto la economía, la geografía, el clima, las condiciones sociales son muy importantes, pero siempre he creído en la fuerza del ser humano, de los hombres, por lo mejor y por lo peor, por supuesto. Y las figuras eran muy importantes. Además, en la novela histórica francesa, el roman national que te aprenden en la escuela, yo de pequeño, que eran los años 60 y 70, aún eran los mismos libros que habían escrito casi los grandes historiadores del siglo XIX, Michelet y Lavis, que explicaban la coherencia de la historia francesa desde Julio César hasta De Gaulle, ¿no? La gesta, ¿no? La grandeur, la grandeza de Francia, con pocos matices, ¿no? Pero bueno, tú vas aprendiendo esta historia, las fechas históricas, el coronamiento de Carlos Magnus, la victoria de Francisco I en Italia, no hablamos nunca de su derrota frente a Carlos V, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y de pequeño, por supuesto, en aquel entonces había pocos jugadores grandes del Barça, pues mis referencias eran Julio César, Alejandro el Grande, Bonaparte y Napoleón, a pesar de que mi padre me explicaba que España no era muy popular, Churchill, De Gaulle. Bueno, me di cuenta con la capacidad de razonar que sería difícil estar al nivel de esos grandes de la historia, pero siempre me ha interesado. Y después, leyendo y buscando mi camino,
leyendo mucho a Stefan Zweig, a sus biografías, también me interesaba lo que eran los vencidos de la historia. Y hablo de uno de ellos, a través de una biografía de Zweig, que es el segundo capítulo dedicado a Sebastián Castillo, un teólogo protestante que enfrenta a Calvino en Ginebra. Y yo creo aún hoy, que un hombre, una mujer, un individuo, un grupo, pueden cambiar el rumbo de una idea, de la historia, de un país, de una nación y del mundo. Y que la responsabilidad individual o la responsabilidad colectiva son muy importantes en el mundo de hoy. Y es verdad que siempre he querido tener protagonismo, ¿no?, en forma de la ambición. Y hasta en nuestras democracias, que hasta poco eran aburridas, ahora lo son un poco menos, ¿no? A veces son ridículas. Pero como la parte trágica de la historia se ha invitado otra vez en nuestro continente, bueno, no es nuevo tampoco, ¿no? Pero bueno, la guerra en Ucrania, que contaba sobre el peligro de los populismos, lo que está pasando, por supuesto, en Israel y en Gaza, todo eso hace que creo que no solo tenemos que defender la democracia liberal, pero necesitamos el valor de esos personajes que están en este libro para enfrentarnos a los grandes retos del mundo. Está muy bien que hables de esto, porque el tema de Israel, por ejemplo, Manuel ha estado últimamente, ¿no?, en Israel. Me dijiste que te habían vuelto a colocar escoltas en Francia, aquí no, lo habías pedido y me parece que fue un niet bastante significativo. Entonces... Tengo a Susana para proteger. La pregunta es, ¿cuáles son los héroes de hoy? Tú citas a Zelensky, es como obvio, y así acabas tu libro, ¿no? Pero ¿cuáles pueden ser los héroes de hoy? Carecemos de esa distancia, de esa perspectiva, y de alguna manera los héroes de hoy todavía no sabemos quiénes son. No, casi todos los personajes de mi libro, para no enfadarme con demasiada gente, ya mucha gente que está enfadada conmigo, son personajes históricos. Bueno, Charb, el primero, que es el director de Charlie Hebdo, que murió en el 2015, asesinado por los terroristas islámicos, un personaje que yo conocí, como muchos de los que murieron en la sala de redacción. Cuando hablo de los héroes de la transición, por supuesto, hablo del rey Juan Carlos o de Felipe González. Es verdad que cuando escribía la versión francesa del libro, que publicamos en marzo, pero empezaba la invasión de Ucrania por las tropas rusas, y para mí fue una evidencia decir, mira, finalmente los acontecimientos históricos hacen un héroe. Zelensky era un payaso, un actor de serie que gana porque la gente está harta del sistema político corrupto en Ucrania, pero unas semanas, unos días antes de la invasión estaba muy criticado por la prensa, por la oposición ucraniana, porque no había cumplido, ¿no?, su promesa de luchar, de acabar con la corrupción y de reformar el país, o de integrar Ucrania a Europa, o de acabar con la invasión de Crimea, porque ya había empezado la guerra en el 2014, o del Donbass. Y la intervención, la invasión rusa hace que Zelensky no escape en un maletero. Y cada vez digo, para los catalanes, no es una referencia a Puigdemont, es una referencia a un presidente ucraniano que se fue en un maletero. Los rusos quieren matarlo, explican al mismo tiempo que es un cobarde que ya no está en Ucrania, y él, con el móvil, se critican mucho los móviles porque somos esclavos, ¿no?, de ellos, pero con este móvil, en pleno Kiev, pues demuestra que está aquí, y con su presencia, el cambio físico, su forma de vestir, sus palabras, moviliza a todo el pueblo ucraniano y primero a su ejército. Es un hombre político que ha hablado más delante de, a través del Zoom, ¿no?, que descubrimos todos durante la pandemia, a decenas de parlamentos, de coloquios, y representa la libertad. Y si hoy preguntas a los europeos cuál es el representante de este valor, de esta valentía,
es sin duda Volodymyr Zelensky, sin saber cómo las cosas acabarán para Ucrania y para él. Pero él representa la lucha por la libertad y la democracia, lo que hemos finalmente entendido nosotros europeos. Los ucranianos mueren para defender su patria, pero también para defender nuestra libertad de europeos. Nosotros es difícil entender, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los periodistas, los dibujantes de Charlie eran héroes, porque sabían que publicando las caricaturas de Mohamed, defendiendo la línea de Charlie, amenazados, ya había habido un atentado del periódico, pues arriesgaban su vida. No es fácil arriesgar su vida, sobre todo hoy. ¿Por qué morir? Hay héroes anónimos. Un profesor en Francia degollado por un islamista hace 3 años por defender el laicismo, para explicar lo que era la libertad de expresión a través del ejemplo de Charlie. No es fácil ser profesor y decirte que porque transmites valores te pueden matar. No está previsto, ¿no?, en el oficio de profesor. Yo creo que los héroes conocidos o anónimos son los que se alzan contra los fenómenos esos que te llevan siempre al mismo sitio, ¿no? Son los que son capaces a un momento de decir, no, aquí no es el buen sentido, tenemos que cambiar. Aquí indico el camino, no voy a ladrar con los perros, voy a decir. Pueden ser también por eso hablo mucho de Camus, también el elogio de la moderación, no ir a la confrontación siempre como sistema político, y lo vemos en todas nuestras sociedades democráticas están muy polarizadas. El trumpismo es algo que se lleva muy bien por todas partes, en la izquierda o a derecha, en la izquierda o en la derecha. Yo creo que eso es el elogio también a la moderación, a la libertad de expresión, al respeto del otro, a escuchar. Eso es Weill, eso es Camus, es Mandelstam, este poeta ruso que es un ingenuo, que le gusta la naturaleza, la literatura, el amor, escribir, que escribe un poema que no lo enseña a sus amigos, un poema, un epigrama contra Stalin en los años 30. Habla de este poema Boris Pasternak, que empieza a tener miedo porque dice, me ha hablado este poema, me condena, lo deportan en un gulag, vuelve, porque Boris Pasternak pide a Stalin que este poeta, Osid Mandelstam, vuelva, pero finalmente morirá en un campo de concentración, y su mujer, otra heroína, aprende de memoria todos los poemas para salvar una obra increíble. La poesía rusa es de las más bonitas que puede existir. Bueno, es la economía de un instante, que para mí, como no está aquí, puedo decir, es un gran libro, es una gran novela histórica. Y cuando la leí hace unos años, dijo, qué idea estupenda, porque por supuesto hay una parte de novela, pero a través de la fotografía o la cámara de televisión capta este momento, cuando Tejero y los guardias civiles golpistas entran en el Congreso, hay 3 hombres que están de pie. Los otros, que nos pasaría a todos de forma natural, cuando disparan, pues nos protegemos. Hay 3 que quedan de pie. Arriba de las Cortes, Santiago Carrillo, que tiene una experiencia de los tiriteos, ¿no? Y que piensa fumar sus últimos pitillos y los fuma, por favor. Y los otros, ¿no? El general Gutiérrez Mellado, Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, que no acepta lo que está pasando, y ahí casi cae, ¿no? Y Adolfo Suárez, y se oyen los gritos, Manolo, siéntate, y los 3 están ahí. Y después, esas horas dramáticas, ¿no? Yo lo seguía desde París, ¿no? En la radio, los amigos que me llamaban, porque en Francia había eso, lo que había pasado en Chile en el 73, había toda historia que movía mucho a la izquierda. Pues el libro, esos 3 personajes, el joven oportunista, ¿no?, secretario general del movimiento, pero que
4 años, ¿no? 4 años, ¿no? Gregorio del 75 al 79, cambia el destino de España. Un general, capitán durante la guerra civil, y Carrillo, el comunista, acusado, lo peor, ¿no? para el régimen, pero que ha aceptado la corona, la democracia española, y ha tenido un papel importante, más importante de lo que a lo mejor muchos pensaban, pero sin la aprobación del pueblo español, que decirá que son los socialistas de Felipe González que tienen que representar el futuro de la esperanza de la izquierda. Pero son personajes que representan las divisiones de España. Y eso es muy fascinante. Y juego con eso, pero recordando, por supuesto, la gran responsabilidad, el gran papel de Felipe González. Yo pedía a Gregorio, que me une una gran amistad y le tengo consideración y cariño, mucha admiración, le dice, ¿cuáles son para los capítulos, no? Él no había pensado a Carlos V, por supuesto, porque es más republicano que yo, pero me decía, ¿cuáles son los héroes españoles? Tú me hablaste de Prim, lo cito, de la generación, por supuesto, de intelectuales del siglo XX, de Carlos III, español, por supuesto no Fernando VII, que fue un rey pésimo y que explica parte del desastre del siglo XIX español, y por supuesto de los hombres de la transición. Y en un momento donde, por falta de memoria, por oportunismo político, parte de la izquierda y por supuesto el separatismo o el nacionalismo catalán y vasco quieren manchar o romper con lo que ellos llaman el régimen del 78, me parecía importante recordar la importancia de este momento, no como nostalgia o era mejor antes, no, como lección para hoy y para mañana, para nuestras sociedades, porque claro, es aquí cuando hay pues, hombres y mujeres que son capaces de imponer un interés general al interés. Hay por ejemplo, en la vida, me he leído 2 biografías de Torcuato, pero un momento, a Torcuato le dicen, el rey le dice, cuando llega, después de la muerte de Franco, pero ¿tú quieres ser presidente del gobierno o presidente de las Cortes? Juan Carlos sabe cuál será la respuesta, pero él dice, bueno, el político quisiera ser presidente del gobierno, pero el que imagina el servicio a su majestad es presidente de las Cortes porque será mucho más útil, y lo será, para el famoso harakiri de las Cortes franquistas, cuando votan el primer programa, digamos, de renovación que presenta el joven Adolfo Suárez. Con momentos, la vida política puede ser tremenda. Hay una escena tremenda, cuando muere Torcuato de un infarto, eso no lo cuento, para otra biografía, en Londres, que vuelve el cuerpo y que hay una ceremonia, creo, en el Palacio Real, él ya no hay la misma relación con Adolfo Suárez.